El título para hoy, le preguntaba yo al Señor cómo quería llamarlo y me dijo o sentí que debía llamarse un verdadero amor. ¿Cómo se llama? Un verdadero amor. Creo que la mayor necesidad que tenemos todos y que de hecho Jesús mismo murió en la cruz por nosotros fue por ese motivo. ¿Por cuál? Por un verdadero ¿qué? Amor. Nosotros como personas comunes y corrientes andamos tratando de amar, pero realmente nos quedamos muy cortos a la hora de poder entregar aquello que Dios tiene para nosotros. Jesús ha sido el ejemplo máximo de entrega, de sumisión. Todo lo hizo para darnos esa riqueza de ese amor que Él nos ha entregado. Y hoy vamos a hablar de alguien que es muy especial entre todos los especiales de la palabra, y es del apóstol Pedro. ¿Alguno recuerda a Pedro? Yo creo que todos recordamos a Pedro porque Pedro ha sido un ejemplo para todos nosotros. Ha sido alguien que abandonó todas las cosas. ¿Recuerdan cuando una vez alguien le dijo a Jesús que si ellos abandonaban todo podían recibir de las gracias del reino de los cielos? Y Pedro ahí mismo salió y dijo: bueno, Señor, entonces nosotros que dejamos todo, ¿qué nos espera? Y él dijo: no, a ustedes les espera grandes cosas, herencias, casas, cosas en el cielo, en la tierra. ¿Por qué? Porque Pedro siempre estuvo allí como adelante de todo, ¿no? A veces la gente dice: no, es que Pedro siempre tenía que estar diciendo algo, tenía que estar hablando, pero gracias a lo que Pedro hizo, gracias a lo que Pedro preguntó en tantas ocasiones, tú y yo hemos podido aprender muchas cosas que sin esas preguntas tal vez nunca las podríamos haber recibido. ¿Estamos? Entonces, sabemos que Pedro fue uno de los 12 apóstoles. ¿Era hermano de quién? ¿De quién era hermano? De Andrés. ¿Y Andrés había sido discípulo de quién? De Juan Bautista. Entonces Andrés había conocido acerca del evangelio de arrepentimiento y había llevado a Pedro. Eran hermanos, pero Andrés fue y le dijo: ve, quiero que conozcas, quiero que mostrarte a alguien que es muy especial para nosotros. Y ahí fue donde hubo esa conexión con Pedro a través también de Juan. Entonces, muchas respuestas. Pedro era alguien que muy diferente a la personalidad tal vez de muchos de nosotros. Él era lanzado, ¿cierto? Pedro era alguien que siempre se ofrecía lo que había que hacer. Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas, ¿cierto? ¿Usted hubiera atrevido a hacer eso? ¿Cierto que no? Pero Pedro sí, Pedro tenía, no sé, esa chispa, eso que en muchas ocasiones hasta hablaba, como diría uno a veces, como sin miedo, sin tapujos. Y fueron muchas las cosas que hizo Pedro. Una de ellas al final, en un momento de emoción, de tristeza, hasta le cortó la oreja. ¿A quién? A Malcolm, que era uno de los que cuidaban a los sacerdotes. Y como ese ejemplo y muchas de las cosas que Dios va a permitir hoy que podamos entender, Pedro es un ejemplo, alguien que Dios formó durante aproximadamente 3 años y medio, y le enseñó muchos secretos del reino. Pero aún ellos siendo los apóstoles, los discípulos de Jesús, en muchas ocasiones ellos no entendían por qué él a veces hablaba de morir, ¿cierto? Ellos como que pasaban por alto esas palabras y ellos simplemente decían: tú eres el Mesías que viene a rescatar el mundo. Muchos de ellos dijeron: Señor, cuando estés ahí en tu reino, entonces ¿dónde nos vas a poner a nosotros? 2 de ellos, ¿recuerdan? Y Jesús tenía que hablarles: no, es que el reino y la forma en la que yo vengo a gobernar no es como la piensa. Pero aún en su mente era difícil entender esas cosas. Aún como los judíos habían enseñado en ese tiempo,
Ellos pensaban que iba a llegar el Mesías con espada en mano en ese momento a tumbar cabezas y a instaurarse, a tumbar el imperio romano y a posicionarse como rey. ¿Pero ese era el plan de Dios o no? No era el plan, estaba escrito que Él debía sufrir, que Él debía padecer, varón de dolores, para poder morir estando sin culpa y sin pecado por cada uno de nosotros. ¿Quién es consciente que Jesús murió por nosotros? Que Él murió por nuestros pecados, que la dio toda, la entregó, aún sin nosotros todavía dar muestra de que íbamos a vivir para Él o a entregarle nuestra vida. Quiero que vamos a un pasaje que está en Mateo 26. Si de pronto me equivoco en el número, allá ya tienen copia ya para decir cuál era. Mateo 26, y vamos a leer del versículo 31 y luego el 32 primeramente. Y quiero leerle algo previo a lo que pasó en ese momento. Quiero ponerte en contexto. Ya había pasado la cena, ya habían hecho la Pascua. Jesús había hablado con los discípulos y le había dicho que era necesario que Él padeciera, que Él sufriera. Pero aún en ellos, en su mente, eso no era como muy claro. Claro, y si uno está siguiendo a alguien, pues lo que menos que va a esperar es que se va a morir, ¿cierto? ¿Cómo así? Tanto entrenamiento, tanto tiempo para que en un momento todo termine. Y Él ya había hablado, ya había pasado la cena, incluso ya se habían ido, ya iban camino al monte, a los olivos, donde iba a ser capturado Jesús para ser llevado al juicio de la condenación, a la crucifixión. Entonces voy a leerles esta parte del 3:1. ¿Ya está ahí? Dice así: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor de las ovejas y el rebaño se dispersará. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Entonces viene Jesús, ya iban camino incluso en momentos anteriores, Jesús les había dado unas instrucciones y les había dicho que si ellos tenían un manto, que lo vendieran para comprar espada. Pero le estaba hablando de esa espada espiritual, de esa espada del Espíritu con la que ellos iban a empezar a entender y a trabajar. ¿Y Pedro qué respondió en ese momento? Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y seguro en ese momento se amarró la espada y Jesús le dio suficiente. Tal vez ese suficiente no era que ya tenemos suficientes espadas, sino que, bueno, de ese tema no es por ese lado. Pero aún así, Pedro, ¿qué hizo? Se llevó las espadas, ¿cierto? Y dice entonces que en ese camino Jesús le dice que es necesario, y la escritura dice, el Señor Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Estaba escrito, ahí no había nada más que hacer. Era una palabra de Dios que había sido escrita y había estado entregada para que Jesús tenía por decisión del Padre, por amor propio del Hijo, que tenía que padecer la cruz y tenía que morir. ¿Sobre eso habría algo que hacer? No habría nada que cambiar, no había nada que hacer. Entonces en ese momento, pero dijo que sin embargo después de que Él fuera resucitado, Él iba a ir a alcanzarlos ¿a dónde? A Galilea, y ahí los vería. Pero en ese momento yo creo que esas palabras pasaron como muchas otras en las que no se entendía la razón. ¿Cómo así que morir? ¿Cómo así que padecer? Si vamos a reinar contigo. Y eso no va a pasar de esa manera. Vamos entonces ahí al versículo ya al 33.
Y ahí vamos para que me... Ah, ya leímos el 31 y el 32. Vamos al 33. ¿Sí? ¿Estamos ahí ya? Dice Pedro. ¿Pedro qué dice? Eso, Pedro declaró, aunque todos... había sucedido algo en ese momento antes, donde leímos ahí en el 31, dice que todos ustedes me abandonarán. Jesús ya les había dicho a todos los apóstoles, después de la cena, después de haber estado juntos, compartido, había de cierta manera se había despedido de ellos, pero seguían hacia el Monte de los Olivos. Y les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito que el Señor herirá al pastor y las ovejas se dispersarán, pero luego yo iré a Galilea y me encontraré con ustedes. Lo único que se escuchó ahí y se entendió, y lo entendió Pedro y lo escuchó en ese momento, aunque todos, era que cuando él le dijo, todos ustedes me abandonarán. Habían vivido 3 años y medio más o menos juntos. Dormían, comían, vivían en el mismo lugar. Incluso Pedro, que tenía esposa, pasaba más tiempo con Jesús casi siempre, y su esposa había entendido que él había sido llamado para servirle. Pero en su corazón quedó esa palabra cuando dijo que ellos lo abandonarían. Entonces, ¿qué pasó? Viene y reacciona Pedro ahí entonces en el versículo. Entonces dice, Pedro declaró, ¿cierto? Pedro declaró, dice, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. La primera declaración de Pedro, jamás te abandonaré, Señor. Aunque todos, porque él escuchó esa parte, dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Siguiente, Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Negarás cuántas? 3 veces que me conoces. ¿Usted ha pensado en negar a Jesús? Pero sabes, muchas veces nosotros lo negamos. Y muchas veces lo negamos cuando no hacemos lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Estamos negando una verdad, estamos negando de que somos hijos, de que debemos obedecer, de que debemos comportarnos de la manera correcta. Y muchos de nosotros a menudo lo estamos negando. Y muchas veces en nuestro corazón anhelamos no negarlo. Y podemos decir, Señor, yo nunca te voy a negar. Pero terminamos negándolo cuando no actuamos de la forma correcta. Terminamos haciendo aquello contrario a lo que deseamos, porque obviamente esta carne siempre va a querer hacer lo contrario al espíritu. Y el espíritu quiere que nosotros nos sometamos, que obedezcamos, que hagamos lo correcto, pero nuestra carne quiere hacer otra cosa. Entonces le dijo, antes de que cante el gallo, le dijo Jesús, vas a negarme 3 veces. Siguiente versículo, no. Insistió quién? Pedro. No, ¿cómo va a hacer eso? Señor, ¿cómo se le ocurre? No, yo no te voy a negar. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Me imagino el vínculo y el amor que habían compartido con Jesús. ¿Se imagina qué es estar con Jesús así, físicamente? Cada palabra, cada mirada de amor, cada trato, cada enseñanza, cada cosa perfecta. Ellos estaban impregnados de ese amor, de esa comunión, de esa coinonía, de ese enamoramiento con Jesús. Y no pasaba por la mente de Pedro llegar a negar a Jesús. Sabes, como muchas veces nosotros, tal vez no nos pase por la mente negarlo, pero cuando hacemos evaluación de nuestra vida lo estamos negando.
estamos negando ese amor que Él nos ha entregado. ¿Estamos en el número? Y dice, y los demás discípulos, ¿qué pasó con ellos? Dice, juraron lo mismo. Señor, nosotros nunca te negaremos, nunca haremos algo. Y mira, algo muy importante es que Pedro reconocía a Jesús como el Mesías. Pero yo creo que Pedro nunca pensó, y los discípulos, que llegara Jesús y que no se defendiera. ¿Cierto? Para ellos fue algo prácticamente desconocido el hecho o inesperado de que cuando vinieran por Jesús, Él simplemente se entregara libremente. ¿Por qué? Porque si Pedro se llevó la espada y dijo, no, esto hay que lucharlo, pues aquí no lo vamos a llevar tan fácil. Yo me llevo siquiera una oreja, ¿cierto? ¿Y se la llevó o no? Sí, Jesús sanó esa oreja. Pero en el corazón de Pedro y de los apóstoles no pasaba por la mente de que Jesús se iba a quedar quieto, callado, como oveja que va, ¿a dónde? Al matadero. Él no lo pensaba, no lo estimó. Pero Jesús ya tenía y se los había dicho de que era necesario que fuera golpeado. Que el Señor lo golpeara al pastor para que se dispersara. Y claro, nosotros en nuestra vida quisiéramos que las cosas fueran de otra manera, pero Jesús mismo nos enseña que la única forma de transformación en nuestra vida es muriendo. Sabes, tú y yo somos cambiados y transformados solo si morimos a nuestros anhelos, si morimos a nuestros propios deseos, si morimos a nuestras propias gustos y tal vez, entre comillas, necesidades. Tenemos que buscar la voluntad de Él, lo que Él quiera hacer. Y Pedro en ese momento no se imaginó, no dimensionó lo que había pasado, pero nos da ese ejemplo de siempre estar pendiente, luchando por su maestro, cuidando a su maestro. Incluso en otra ocasión, cuando le dijo, no, es necesario que yo muera, que yo padezca, que me cojan los sacerdotes, me lleven, y Pedro se lo lleva aparte. Dice, Jesús, ¿cómo le parece? No digas eso, ¿cómo te van a matar? ¿Cómo vamos a permitir que eso pase? No vamos a permitir. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Cómo? Apártate de mí, Satanás. No es porque él fuera Satanás, pero estaba actuando o estaba pensando de acuerdo ¿a qué? A la voluntad de Satanás, no a la voluntad del Padre. ¿Será que Jesús podía destruir a todos los que habían ahí? Jesús podía llamar a los ángeles y acabar con todo el mundo. ¿Podía convertir las piedras en pan? Sí. Podía hacer lo que quisiera, pero él renunció a su propia deidad, a su poder por ti y por mí, para darnos el ejemplo de sujeción. Y aparte de que él mismo se anula, depende completamente del Espíritu Santo para poder hacer milagros, para poder obrar, para hacer muchas cosas. Y en ese proceso estaba Pedro. Y vamos a ir al versículo 39. Ahí más adelantico, 39. ¿Sí era el 39 o el 69? 69, sí. Bueno, y dice entonces, vamos, ahí me ayudan, dice así. Mientras tanto, Pedro, ya se habían llevado a Jesús, puedo adelantar esa partica. Jesús ya lo habían tomado preso, se lo habían llevado al lugar donde lo iban a juzgar, donde lo encadenaron, se lo llevaron. Y en ese momento ya había esa palabra donde le había dicho Jesús a Pedro que lo iba a negar. ¿Estamos ahí? Y ya están en ese lugar, ya están en el momento. Entonces él entró al lugar, se metió ahí como camufladito donde se habían llevado a Jesús, porque él no quería dejar a su maestro solo. Él hasta el final, porque ahí no dice que los otros discípulos se fueron con él, dice que todos se dispersaron.
Es más, Jesús permitió que todos se fueran, pero que lo cogieran únicamente a él. Pero Pedro, en ese deseo de cumplir su palabra, de que, ¿cómo así, Señor? Yo no te voy a dejar solo, ¿cierto? Estaba ahí tratando de hacerlo. Y entonces dice, mientras tanto, si era el 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta que se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaba con Jesús el Galileo. Le afirmó, lo señaló, lo identificó. Y dice el siguiente versículo, ¿cómo? Pero Pedro lo negó de frente a todos. Y Pedro dijo: no sé de qué me hablas. ¿Se le ha pasado algo así cuando usted ha hecho algo y usted quiere negar y dice: no sé de qué me estás hablando? Y usted con el pecado adentro, ¿cierto? Con la culpa adentro, con la situación, y usted y yo nos hacemos los locos. No sé de qué me hablas. ¿Se perdió qué? No sé de qué me hablas. ¿Te hice qué? Y en ese momento sucedió esa parte. Sin darse cuenta, simplemente reaccionó por el miedo, por la acusación. Dice: no sé de qué me hablas. Más tarde, el siguiente, el 71, más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí cerquita: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Otro lo identificó y le dijo: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y Pedro pagando escondedero a peso ahí, como dice. Claro, porque él venía a respaldar a su maestro, pero venía el temor, estaba solo, todos se habían dispersado. Y yo no sé, pero creo que nadie podría juzgar la reacción de Pedro en ese momento. ¿Alguien lo podría hacer? Nadie. Y dice que esta vez, versículo siguiente, dice: nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Como quien dice: no sé ni cómo se llama, pero no lo conozco. Y dice ahí la palabra, un poco más tarde, algunos de los otros que estaban con él se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. No sé cómo sería el acento galileo, pero usted sabe a veces de dónde es alguien por el acento, ¿cierto que sí? María, pues hombre, de dónde es, de dónde suena. Y claro, eran de Galilea, y además digámoslo así, el acento, la forma incluso de expresarse, porque sabemos que Pedro, aunque ellos eran pescadores, la gente los admiraba porque ellos hablaban con otro denuedo, hablaban de otra forma. Y decían: pero ellos no tienen educación, ¿cómo se expresan como lo hacen? Pero era que habían copiado de Jesús, y es lo que tú y yo debemos aprender también de Pedro, y es que debemos copiar el lenguaje, la forma en la que Pedro fue transformado. Pedro se llamaba ¿cómo antes? Simón, como pajita llevada por el viento. Pero cuando Jesús lo llama, le dice: tú eres Pedro, eres la roca,
alguien que Dios le transformó el nombre, lo cambió. Y dice ahí, ¿cuál sigue? Dice, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros lo hemos hecho? ¿Cuántas veces lo hacemos? Incluso hasta nos da pena que alguien sepa que somos cristianos. Y pasa de todo, suceden cosas y después, ay, es que usted es verdad cristiano. Porque, ¿y hace cuánto? No, como 10 años. ¿Y por qué no me habías contado? No sabía. Y somos como el agente 007, el cristiano camuflado, que es una espía, para que nadie sepa que es cristiano. Y nos camuflamos. No hablamos, no compartimos de la palabra. Ni siquiera en nuestro lenguaje se nota, porque hablamos igual que cualquiera del mundo. Nos comportamos de la misma manera en muchas ocasiones. Y no hacemos esa diferencia. No hacemos esa marca. ¿Sigamos? Y dice que cuando él negó a Jesús, ya habían pasado ¿cuántas veces ahí? 3 veces. Dice inmediatamente, dice inmediatamente, ahí terminado el 74, inmediatamente, dice, el gallo que hizo, cantó. Me imagino que era tarde de la noche, tal vez pues, de la madrugada, porque el gallo a qué horas canta, como a las 3. El que le da más perecita canta como a las 4. Ya no, siempre cantan temprano. ¿Se imagina el silencio de ese momento? Porque cuando él lo niega, me imagino que tal vez después de negarlo la gente, ¿será que está diciendo la verdad? Pudo haber un silencio y encima canta el gallo. Inmediatamente cantó y dice, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió ¿cómo? Llorando amargamente. Yo no sé si en algún momento de su vida usted ha llegado a negar a Jesús, pero la actitud y lo que sintió Pedro, no me imagino el dolor tan desgarrador de haber visto cumplida la palabra de que había negado a su Señor. Tuvo miedo, tuvo temor y lo negó. Y en ese momento viene un arrepentimiento, viene una tristeza, uno a veces le dice remordimiento para decir el sentido del dolor, pero debe ser realmente ese arrepentimiento, esos sentimientos encontrados, ese dolor de no haber podido hacer algo por su maestro porque tal vez no había entendido aún que él debía morir. Pero el dolor, el no entender que era parte de lo que venía. Pero ese momento se confrontó a Pedro y me imagino ese momento de dolor tan grande. Y es lo que Dios y lo que debemos aprender, de que nos tiene que doler fallarle al Señor. Pedro le falló al Señor ahí, le falló en su promesa, ¿cierto? Y nosotros cuántas veces también le fallamos al Señor en esos planes, en esas promesas, en esas cosas que a veces nos decimos, Señor, yo por ti daré la vida, yo por ti haré esto, yo por ti haré. Y terminamos no haciendo. Y el Señor nos llama y nos muestra a través de Pedro que haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Que haya ese dolor de verdad por querer obedecerlo, por querer hacer su voluntad en cada momento. Y dice, lloró
amargamente. ¿Usted alguna vez ha llorado amargamente? ¿Se le ha muerto algún familiar? ¿Cierto? Ha tenido algo que le ha dolido tan fuerte, tan profundo, que se aplica la palabra llorar, ¿qué? Amargamente. Y qué rico cuando Dios nos llama y nos confronta y lloramos amargamente por haberle fallado. Lloramos amargamente porque nos duele haberle fallado. Y Jesús y Pedro lloró amargamente, sin consuelo. Salió corriendo porque me imagino que se reventó a llanto en que no podía contener. ¿Qué pensaría Jesús, el mismo Pedro, después de que se llevan a Jesús? Su única conversación y su última conversación fue: ¿me vas a negar? No, Señor, no te voy a negar. Lo niega. Entran a Jesús allí, le hacen, lo latigan, le ponen la cruz, le ponen todo. Y él desde lejos lo ve, con ese corazón dolido por haberle fallado a su maestro. Pedro no volvió a hablar con Jesús, a conversar acerca de ese tema y esa situación, hasta que Jesús después resucitó. Pero se imagina el corazón de Pedro. ¿Cómo estaría uno? Con el corazón arrugado ahí: Señor, yo te fallé. Señor, yo dije que fui el que más hablé, que te iba a cuidar, que no te iba a abandonar, y te abandoné. No sé si usted alcanza a sentir un poco de ese, yo creo que sí lo siente, de ese dolor, de esa sensación. Y me imagino cómo recordaba constantemente esas palabras: antes de que cante el gallo me habrás negado. Y veía a Jesús allí siendo azotado, siendo herido, y él en su dolor allí. Pero arrepentido, claro que sí, arrepentido por lo que había vivido y lo que había pasado. Narra la palabra, que no lo vamos a leer en esta parte, pero narra que ellos volvieron a hacer las actividades que hacían. Se fueron a pescar nuevamente. Jesús fue crucificado, fue llevado pues fue muerto. Y mientras estuvo, antes de la resurrección, los apóstoles y Pedro volvieron ¿a dónde? A pescar. Jesús se les apareció varias veces, como 3 veces antes de este tiempo de la lectura. Y ellos se fueron a pescar. ¿Por qué? Porque su maestro ya no estaba, su líder ya no estaba. Y regresaron a hacer sus actividades que realizaban antes. Y en esto vuelve Jesús, se les aparece allí al borde de la playa, después de que habían estado toda la noche pescando, intentando pescar. Y Jesús se aparece a la orilla del lago. Y Jesús les prepara el desayuno. Ellos no habían traído pescado y Jesús ya les tenía pescado asado y pan al bordo. ¿Sabes? Porque Jesús es quien, el pan de vida. Y ellos no lo reconocían fácilmente, porque pues el Señor ponía eso inicialmente en su corazón. Y les hizo el desayuno, les dijo incluso: traigan más de los peces que sacaron. Pero antes de eso les había dicho: Señor, bueno, hola, ¿cómo está? ¿Cómo les fue en la pesca? No sabían que era Jesús. Y Jesús llega y les dice: tiren la red al lado derecho, vuélvanla a tirar, o tírenla ahí. Y ellos tiraron la red. Dice que no podían sacar la red, y que habían sacado, si no estoy mal y no me falla,
153 peces, pero la red no se rompía. ¿Recuerdan que al principio la red se rompía? Pero al final, cuando ya es el Señor, cuando ya había habido la resurrección, el Señor nos llama para que tiremos la red y la red no se rompa, porque Él es quien cuida a aquellos peces que son ¿quién? Nosotros mismos como iglesia, que podamos tirar la red y arrastrar la red para llevarlos a su reino. Y dice entonces ahí, vamos al versículo, vamos a Juan 21, versículo 15. Después del desayuno, ay, ¿cómo así nos perdimos el desayuno? No, ahí les conté. ¿Se imagina cómo sabrá el desayuno que le haga el Señor a uno? Uno lo prueba y dice, ¡uy, Dios! ¿Cierto? ¿Se imagina lo que nos espera si nos ponemos juiciosos, si nos mantenemos? Dice Isaías que allí cuando estemos con Él, todo dolor será quitado. Y dice, y comeremos carne de primera y vino añejo. ¿A alguien le gustaría eso? Entonces tenemos que ponernos las pilas para que no nos quedemos y podamos disfrutar. Y dice entonces, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón, pero yo me imagino, no había hablado con Jesús acerca de eso. Ese tema se había quedado allí en esa situación que solo él vivió. No sé si usted se lo imagina un poco. Se había quedado allí entre el tintero Señor, perdóname porque te negué, Señor. Y Dios sabía todo. Y en esa, supongo, primera conversación de tú a tú, Jesús resucitado ya con Pedro, le dice después del desayuno, le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas aún más que estos? Y le pregunta directamente a Pedro. Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Hay otra versión que dice me amas, pero es igual. Dice, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde y le dice, entonces, alimenta mis corderos. Ojo ahí, la primera palabra es, ¿qué? Alimenta mis corderos, dijo Jesús. Siguiente, Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, respondió Juan. Respondió Pedro. Tú sabes que te amo. Entonces, cuida. ¿A quién? A mis ovejas. ¿Dijo quién? Dijo Jesús. Ya habían dos instrucciones. Una, ¿qué? Cuida, alimenta. ¿A mí es qué? ¿Qué son corderos? ¿Qué somos nosotros? Ovejas. Unas pequeñas que serían corderos y unos grandes que son ¿qué? Ovejas, o los que han comido más pasto, que se han nutrido más. Tremendo cuando Jesús le pregunta varias veces. ¿Cuántas veces le preguntó? ¿Y cuántas veces lo negó? Tremendo, ¿no? La primera conversación, después de esa resurrección, todo ese tiempo, yo creo que Pedro recordaba cada momento donde Jesús le volvía y le preguntaba. Y volvía y le decía, versículo siguiente, le preguntó por tercera, ¿qué? Vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro, ¿le qué?
le dolió que Jesús le preguntara por tercera vez. No era porque le dolió, ay, pero usted ya no le he dicho, pues, me duele que tenga que repetir. No, es ese dolor donde Jesús le confirmaba y le decía, ¿realmente me amas, Pedro? ¿Pedro amaba a Jesús o no? Lo amaba entrañablemente. Y dice que a él le dolió cuando le preguntó por tercera vez. Pero también tenía un propósito. Y en la primera vez le dijo, alimenta a mis corderos. En la segunda le dijo, cuida a quién, a mis ovejas. Y él le responde y le dice, volvamos allá a ese versículo. Preguntas. Dice, a Pedro le dolió que Jesús preguntara si por tercera vez, ¿me quieres? Y Jesús le dijo, le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. Se lo vemos ahí entonces, primero alimenta mis corderos, luego ¿qué? Cuida mis ovejas y luego alimenta a mis corderos, a mis ovejas. Los discípulos y los apóstoles habían sido formados para continuar el legado ¿de quién? De Jesús. Y la tarea principal que Jesús había entregado era que nosotros como hijos de Dios continuáramos con aquello que se llama ¿qué? La gran comisión, seguir enseñando, seguir dando, seguir entregando. Y sabes, una de las mayores obras que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es amarlo, obedecerlo y poder enseñar a otros, cuidar ovejas, alimentar ovejas, seguirlo. Y Dios quiere que nosotros ya estemos a ese nivel, que podamos alimentarlos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos estamos alimentando de la palabra que Dios está dando. Estamos entregando a nuestro corazón, estamos recibiendo el pan de vida, ese pan que nos transforma, ese pan que nos hace nuevos. Y mira algo bien importante. Pedro tal vez en su corazón pudo haber tenido miedo de que Jesús le dijera, me traicionaste. ¿Será que pudo haber sentido eso? Sí. Y cuando él le pregunta 3 veces lo mismo, simplemente Dios le estaba reafirmando, Jesús le estaba reafirmando y le estaba diciendo, mira, tú me amas y yo te tengo para esto, para que alimentes mis ovejas, para que las cuides. Y le estaba dando un nuevo voto de seguridad, de amor. Y sabes, cuando nosotros podemos arrepentirnos de nuestras malas obras y podemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios nos da nuevas oportunidades. Y Dios luego nos confía algo mayor, pero necesitamos darnos cuenta de nuestro error y podernos arrepentir para que haya un cambio en nuestro corazón. Alimentar las ovejas, darles de ver. ¿Sabes? ¿Tú puedes alimentar ovejas del Señor? ¿Sí? Claro, cuando tú le hablas a una persona con el amor que hay que hablarle, ¿estás dando qué? Amor, que es alimento también. Cuando edificamos a nuestros hermanos en vez de destruirlos, estamos cuidando las ovejas. Les estamos dando alimento. Pero muchas veces como hermanos mayores de la iglesia, como ovejitas mayores, no les damos ese cuidado a nuestros hermanitos. Y a veces nos igualamos con ellos y aunque veamos que están en errores,
no les corregimos con amor y no les instruimos, y estamos fallando a ese llamado de cuidar, ¿qué? Las ovejas, de edificarlas, de cuidar. Mira, esos corderitos, los corderos son los que son menores de 1 año. Un corderito, ¿cuántos corderitos pueden haber aquí? ¿Y cuántas ovejas? También. Pero Dios nos llama a cuidar, a amar. El amor de Dios lo tenemos, iglesia, que expresar. Muchas veces nos cuesta cuando tenemos esa dificultad y ese pecado de amar poco, de no darnos, de no entregarnos, de no ponernos en el lugar del otro, y fallamos en muchas ocasiones. Solo le damos alimento a nuestra carne, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, pero no le damos amor al otro. Y Jesús encomendaba a Pedro, y esa es otro de nuestros ejemplos para amar, para cuidar. Las ovejas no son solo para sacarle la lana, ¿cierto que no? Las ovejas son para cuidarlas. Las ovejas debemos cuidarlas, y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad también como guías y como pastores. Vamos a una última escritura, 2 versículos están en Juan 3:35. Bien. Juan 3:35. Y dice así, versículo 35 primero dice, ¿ya está ahí? Vamos a poner mucha atención a esto, iglesia, porque el que no entienda con esto realmente cuál es nuestra labor como hijos de Dios y qué es amar y creer en Dios, difícilmente lo vamos a entender de otra forma. Y dice, el Padre ama ¿a quién? El Padre ama a su Hijo. Dios Padre ama ¿a quién? A Jesús entrañablemente. Lo ama sobre todas las cosas. Es más, creó todas las cosas por Él. Es su Hijo amado, a quien le dedicó toda la creación, todo lo que somos, todo lo que ha hecho. Y Él mismo se entregó por nosotros. Y dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo, ¿en dónde? En sus manos. Por eso todo lo que pedimos se pide en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque Dios, el Padre, le concede todo ¿a quién? A su Hijo que ama, y ha puesto todo bajo sus pies. Hasta que pase todo, se pongan todos los enemigos bajo los pies de Dios, y volverá a entregarle Jesús la autoridad total en esa parte al Padre. Pero por el momento toda autoridad ha sido puesta ¿en quién? En Jesús. Y mira lo que dice el 39. Y quiero que lo analices, lo recibas mucho en tu corazón. Y vamos a leerlo en 2 partes. Dice, los que creen ¿en quién? En el Hijo de Dios, ¿tienen qué? Tienen vida eterna. Bueno, entonces voy a preguntar, ¿quiénes aquí creen en el Hijo de Dios? Creemos en Él. Entonces, por el hecho de que creemos en Él, ¿qué tenemos? Vida eterna. Y hoy vamos a despejar una duda que mucha gente ha preguntado y ha dicho, que es que solo basta con creer en el nombre de Jesús para ser ¿qué? Salvo. ¿Error o verdad? Es un error. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Dice, ojo, entonces hagamos algo. Cuando yo diga la primera versículo, los que creen en el nombre del Señor, los que creen en el Hijo de Dios, ¿tienen qué? Entonces, los que tienen vida eterna, pongámonos en pie. Póngase en pie, ahí donde está. ¿Quién tiene vida eterna? Por el hecho de que de creer en Él. Pero vamos a leer la segunda parte. Y mira lo que dice. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán. Eso es para uno quedarse parado o sentado.
Guárdalo en tu corazón. Lo importante no es juzgar, es que tengamos claro de que si nosotros creemos en Jesús, tenemos que, pero si no le obedecemos, no tenemos que. O sea que hay que combinar las dos cosas. Hay que creer en Él. Entonces se sientan, sí, ahora sí. No sé si lo entendiste ahí con la. Yo creo que lo único que muchos entendieron fue esa dinámica, no más, pero al menos, gracias a Dios. Volvámoslo a repasar entonces. Los que creen en el Hijo de Dios tienen. Entonces diga, yo creo en el Hijo de Dios, por lo tanto tengo vida eterna. Pero como no obedezco, no tengo vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿la tienes o no la tienes? Es una pregunta para hacernos. Si usted hoy, al menos con eso, le quedó algo en su corazón, logramos mucha cosa. Entonces dice, los que creen son salvos, tienen vida eterna, pero los que no obedecen nunca tendrán vida eterna. Entonces usted ya tiene que pararse ahí en el Señor y decirle, Señor, ¿realmente yo tengo vida eterna? ¿O mis actos están haciendo que yo nunca la pueda tener? Porque no obedezco, ¿qué? Tus mandamientos. Dice, y luego dice ahí entonces, sino que aquellos que no obedecen la palabra, dice, permanecen bajo la ira del juicio de Dios. O sea que solo hay dos caminos, iglesia: creer en Él y obedecerlo, o permanecer en juicio de condenación para ir al caldero. Usted le ha dado calorcito estos días, ¿cierto? Una mínima cuota inicial de lo que nos espera porque es muy fácil decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Pedro creía en Dios. Pedro obedecía a Dios. Pedro entregó su vida por Dios. Porque más adelante, cuando él habla con Pedro y ya Pedro, digamos, siente esa nueva encomienda del Señor. Le dice de la manera en que Pedro va a morir. Y ya sabía que iba a morir crucificado. Y Pedro le dice, entre tantas de sus preguntas, eso sí, ¿qué va a pasar con Juan? Y Juan mismo escribe el libro ahí y luego dice, ese que estaban preguntando era yo. Y Jesús le dice, y si yo quiero que Juan se quede hasta que yo vuelva, a ti eso no te afecta a ti, eso es algo con él. Pero Pedro siempre nos permitió conocer muchas cosas y lo permite. Si tú lees la palabra, cantidad de preguntas que solamente a través de sus inquietudes Dios pudo darnos respuesta y lo utilizó para eso. Ponte en pie, vamos a orar. Y ahora apaguen ahí la luz para que cada quien tenga ese espacio. Este es un tiempo muy importante, iglesia, porque yo sé que todos sabemos que Jesús, el Padre mismo, te ha hablado a ti personalmente hoy. Nos habla de manera personal. Tal vez puedan haber muchas palabras que salgan de mi boca, pero eso no importa. Importa lo que Él ha hablado a tu corazón. No sé de qué manera hoy Dios te lo mostró a través de la vida de Pedro, ese hombre que tenía esas características de ser lanzado, osado, pero que amó entrañablemente a nuestro Señor, que lo conoció, vivió con Él, durmió con Él, compartió cada momento. Y aunque anheló siempre hacer la voluntad de Él y nunca defraudarlo,
Hubo un momento que cualquiera hubiera fallado como falló él. Pero el momento ahora es decirle: Señor, y que tú le digas: Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Sé que por el hecho de creer en ti, tú me das la vida eterna, pero si no te obedezco, no la voy a tener. Muéstrame cada pecado, muéstrame cada falla en mi corazón, Dios. Pregúntale lo que tú quieras preguntarle, así como Pedro le preguntaba a Jesús. Pregúntale al Señor: Señor, ¿qué me falta? Señor, muele, pisa, aplasta mi carne, mis deseos propios. Tú deseas que nosotros ya estemos cuidando ovejas, apacentando ovejas, que estemos dando y alimentando, pero aún ni siquiera en nuestra posición lo hacemos. Y tú puedes alimentar a uno de esos hermanitos menores con tu ejemplo, con el amor del Señor. Padre, yo te doy gracias porque nos has dado, Señor, la bendición de poder servirte, Señor, de poder enseñar de tu palabra, aún con nuestras limitaciones, Señor, aún con nuestras vidas imperfectas, poder amarte, poder entregarte nuestro corazón, Señor. Gracias por la vida de Pedro, Señor, por la vida de todos los apóstoles, Señor, porque abandonaron todo. Pedro, aún casado, abandonó todo lo que poseía, todo lo que esperaba para servirte a ti, Señor. Enséñanos, Padre, a servir. Enséñanos, Señor, a morir como tú mismo lo hiciste, por la riqueza, abandonando tu reino, por amarte a ti, Señor, por amarnos a nosotros. Tú te entregaste a sí mismo. No peleaste, no te rehusaste, simplemente hiciste y cumpliste la voluntad del Padre, porque iba a ser herido el pastor y las ovejas iban a ser dispersadas. Pero luego te ibas a presentar nuevamente, a dejar encargado a tus discípulos y a una cabeza en cabeza de Pedro para cuidar de tus ovejas, Señor. Porque para eso lo formaste. Para eso nos formas, para cuidar de tus ovejas, para cuidar de tu redil, Señor. Enséñanos a pensar primeramente en tus ovejas antes que en nosotros mismos, en tu reino antes que en nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado. Te pedimos perdón por nuestra indiferencia, frialdad, falta de amor. Gracias, Padre Santo. Yo te pido que bendigas a todos sus pequeños. Bendícenos, Señor, como tu iglesia. Regálanos de tu amor y tu misericordia, Señor, y permítenos cada vez ser más conscientes de que debemos obedecerte, Señor. Porque creer es obedecer. Creer es hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.